Los contenidos, posturas o posiciones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes lo emiten y no reflejan necesariamente la posición u opinión de la Asociación Nacional de Locutores de México. Hola, hola, ¿cómo están? Este lunes 2 de febrero para todos los mexicanos. Hoy es día de fiesta, hoy es el día de la Candelaria. Hoy comimos, bueno, yo no pude comer tamales, ya les platicaré mi historia algún día, pero no pude conseguir tamales el día de hoy. Pero en fin, como es un día feriado y que todo el mundo se fue de puente de vacaciones, pero lo importante es que están aquí, que sigan aquí, porque ese es el poder de la voz, que se transmite todos los lunes a las 12 del mediodía, hora Ciudad de México, y están viéndonos también desde Chile, desde Santiago de Chile. Así es que agradecerle a nuestra presidenta Rosalía Buaún Sánchez las facilidades prestadas para la realización de este programa. Y por supuesto a Carlos Báez, el caimán, que está detrás del cristal, detrás de toda esa pantalla, para podernos apoyar como siempre también. Por el derecho de hablar con apego al derecho, aquí en la Asociación Nacional de Locutores de México, te saluda tu amiga Marta Valero. Este es el poder de la voz y nuestro invitado del día de hoy, Caco Aliaga. Su historia comenzó hace casi 18 años o ya más de 18 años. No empezó con las redes sociales, ni con la inteligencia artificial, ni con atajos. Empezó con una interfaz prestada, con micrófono, con errores y con horas entendiendo cómo funciona realmente este lindo oficio. Desde el inicio entendió que la voz no es solo talento, es técnica, criterio y responsabilidad profesional. Ese camino lo llevó a trabajar como actor de voz y locutor para diversos proyectos internacionales. En el 2015 fundó su propia productora de doblaje y locución, desarrollando proyectos para Chile y distintos países. Durante años no solo puso la voz, preparó voces, dirigió talentos, produjo audio, tomó decisiones creativas y técnicas. Entendió la industria desde adentro, desde el trabajo real. En 2020 llegó a un quiebre, obviamente por obvias razones, por el COVID, por la pandemia, cerró su productora, pero también abrió una etapa de transformación profunda. Desde entonces ha trabajado como emprendedor independiente, fortaleciendo sus habilidades en edición, mezcla de audio, gestión de proyectos y creando una metodología propia de preparación para voces profesionales, basada en experiencia real y no en fórmulas vacías y repetitivas. Hoy está viviendo uno de los cambios más grandes en la historia de la industria de la voz y decide estar ahí. Hoy trabaja en un cruce entre voz humana, comunicación e inteligencia artificial. No desde el miedo, sino desde el conocimiento y la práctica, porque la voz no está muriendo, está evolucionando. Y después de casi 2 décadas en este oficio, su trabajo hoy es ayudar a otros a entender ese cambio y a prepararse para el futuro. Ha trabajado obviamente en doblaje, en filmografías, en anime, series animadas, en películas animadas, entre otros también películas de anime, series de televisión, dramas taiwaneses, telenovelas, entre muchos otros más. Por supuesto, la dirección de doblaje, adaptaciones para doblaje, estudios y empresas de doblaje también. Y bueno, es un profesional con más de 18 años de experiencia y yo ya mejor la dejo aquí para poderlo recibir y mejor platicar con él de viva voz. Así es que, bienvenido, Caco Aliaga, al poder de la voz este lunes 2. Hola, ¿cómo están? Oye, muchas gracias. Muy larga la presentación, Sí, no pero muchas acabo. gracias. El importante aquí eres tú, no yo. Muchas gracias. Entonces, no, está larguísimo, por obvias razones, todo el trayecto y todo lo que has hecho, y Sí, bienvenido. muchas gracias por la invitación. De verdad me siento como anonadado, extasiado, apasionado. Creo que el tema de la voz, bueno, siempre ha estado en mi vida el tema de la voz desde muy pequeño. Mi papá es locutor, o sea, de que tengo uso de razón, entonces siempre he estado como involucrado dentro del área. Y ya después cuando terminé mis estudios de actuación y involucrarme ya en la industria del doblaje y después la locución comercial, me empezó como a
picar ese bichito y en el fondo llevar algo que en ese momento, sin desmerecer a ningún locutor en ninguna parte del mundo, sentía que la industria lo veía como algo muy amateur y tratar de llevarlo a profesionalizarlo, que era una de mis misiones, lo he ido haciendo como a pasito a pasito. Entonces, yo me siento feliz que ustedes desde México estén pendientes de lo que estoy haciendo. Así es, por supuesto. Y fíjate que este proyecto empezó hace más de 7 meses y cachito, estamos por cumplir los 8 meses, y es un proyecto precisamente para Claro. eso, para conocernos todos los del gremio, para hacerles un pequeño homenaje, porque en una hora no nos alcanza, por supuesto. Ya vamos a pedir media hora más, por lo menos, yo Por creo que favor, no nos dura. Dile al Caimán que nos den media hora más. Caimán, por favor, media hora más. Eso sí, porque no alcanza el tiempo, pero eso. Pero esa hora, perdón, que tenemos hay que aprovecharla y Sí. sobre todo conocerte. Yo Ujú. quiero, y me gusta a mí la idea de este proyecto, de este programa, es conocer al ser humano. Por supuesto al locutor, porque ya conocemos, ya escuchamos la trayectoria a Claro. grandes rasgos porque es muy extensa, pero también conocer a la persona, como dices tú, vienes de una familia donde tu papá tiene una voz increíblemente bellísima, bellísima. O sea, de verdad, nada más de escucharlo, guau, o sea, Sí, no. tuve, bueno, no, esa suerte, cada uno en su familia como que viene con diferentes raíces y mi raíz fue esa de mi papá, que, bueno, él es diseñador gráfico, comenzó él trabajando en una agencia, Ogilvy, en ese momento que estaba acá en Chile, y se empezó a interesar en el mundo de la locución, tomó cursos, se perfeccionó y de a poco yo estuve muy presente en él porque lo acompañaba mucho a la radio, cuando tenía que hacer lectura de noticias, lo acompañaba también en los eventos porque él hacía mucho evento. Entonces comencé a entender sin querer queriendo este mundo de la locución desde una perspectiva completamente, hoy qué interesante, hoy qué entretenido. A mí me daba vergüenza, de hecho, la línea que tenía yo el multiverso era que iba a ser futbolista y iba a ser supuestamente jugar después de los 18 en un gran equipo, etcétera. Pero las cosas de la vida me llevaron a otro rumbo, que ya después del año 2001 entré a la escuela de teatro de AIEP, que era el primer grupo que comenzaba en la carrera de teatro, y ahí tuve la suerte de que existía el ramo de locución y doblaje, y en ese ramo de locución y de doblaje la profesora dijo, bueno, al que le vaya bien en este examen, los vamos a presentar a DINT Doblaje Internacionales para que hagan su casting, su prueba. Me fue bien en ese examen, me presentaron a DINT Doblaje Internacionales, esperé como casi 2 meses la respuesta y ya comencé a grabar y llegué justo en un tiempo donde la empresa empezó a trabajar con Discovery Channel, Nickelodeon y más adelante se sumó Disney, entonces pude entrar en este cambio que tuvo la empresa. Y eso significó hacer muchos protagónicos, muchos secundarios, muchos personajes, Sokka en Avatar la leyenda de Aang, no sé, Loomer en el diario de Net. Y eso también me permitió entender cómo funcionaba el doblaje, porque uno, claro, cuando toma un curso como que sigue las directrices y lo que te dice el profesor, o en el fondo como empezar a perfeccionarte en ese aspecto. Pero ya cuando estás trabajando adentro es distinto y obviamente uno empieza como a notar cómo funciona la industria, el ritmo que tiene, y si uno no se sube a esa ola, al final termina afuera. Entonces yo empecé a entender rápido eso y eso me llevó a más adelante ya tomar la decisión de armar mi propia productora y hacer mis cosas. Fíjate que es tan interesante. Ahorita estoy tomando un pequeño curso, como dices tú, de doblaje, pero ese ya había tomado uno ahí en la Asociación Nacional de Locutores también, Mm. pero a la vez que vas entrando, Caco, cada vez te vas enamorando más, cada Sí, vez quieres más. Es adictivo esto. sí, sí, es muy. Lo que pasa es que hablando como mi primera base, que es el doblaje, yo vengo del tema de la interpretación y la actuación, entonces Ujú. yo sabía de cierta forma, como ya venía como con el oído bien preparado por el tema de mi papá y el tema de la locución, etcétera, yo sabía que si juntaba la beta de actuación, que a mí me encanta actuar, de hecho vas actuando todo el tiempo, no, y lo unía con el tema de la voz, iba a poder llegar a buen puerto.
el doblaje tiene su complejidad y obviamente tiene su forma de hacerse, su estructura, su dinámica, su forma de aprender, su forma de desarrollarse, que es compleja. Pero sin embargo, yo sentí ese gustito cuando empecé a hacer cosas dentro de la universidad, cuando teníamos que hacer esos exámenes o las pruebas que nos ponían, las tareas, uno como que ya empezaba a sentir, yo empezaba a sentir como esa necesidad de seguir haciendo cosas. Y cuando Ujú. ya entré a DINT y se me abrió la oportunidad de participar en casting y casting y casting y casting, como que uno ya le va tomando más la pasión y te vas dando cuenta de que tu voz ahí está con otro personaje que habla en otro idioma y que son tus emociones, pero sin embargo se la estáis prestando al personaje y estás generando una escena y eso después, sin querer queriendo, tú sales a la calle, ahora sobre todo con redes sociales, y te reconocen y te dicen, oye, tú eres el personaje tanto, oye, sabes que marcaste mi vida, oye, sabes que me gustaba cómo lo hacía y qué bacán el personaje, me la voz de esto. Y ahí uno recién empieza a entender el impacto que tiene el doblaje y la fuerza que tiene el doblaje, sobre todo con las generaciones que se criaron mucho con el tema del doblaje. O sea, hay que entender que del 95 para adelante todos teníamos TV cable o empezábamos a tener TV cable y después el streaming hizo que generáramos más doblaje. Y eso finalmente hace que exista una conexión entre una persona que está en un estudio sin buscar un fin de querer emocionar a nadie, sino que comprometerte con la escena y se produce ese otro efecto donde hay una persona que la está viendo y realmente le pasan cosas. Y eso es lo bonito que tiene esto. Oye, ¿qué sentías cuando estabas en la cabina o acompañabas a tu papá, Caco? Porque yo creo que eso también fue algo que te marcó demasiado, porque a partir de ahí surgieron muchas cosas, el poder estudiar exactamente actuación, Claro, después ya combinaste la actuación con el doblaje y se hizo una un fusión mix. impresionante en tu vida. Lo que pasa es que uno lo toma como un juego, o sea, yo partí como grabándome cosas cuando mi papá me regaló una radio que se podía grabar con un cassette. Entonces yo en el día jugaba con mi juguete y grababa las voces y le ponía voz y hacía como en el fondo la historia con mi juguete. Y después en la noche cuando me iba a dormir retrocedía el cassette, le ponía play y me quedaba dormido con esa historia. Entonces, para Mm. mí como que fue muy natural el tema de estar siempre involucrado con el tema de la voz, con el tema de la comunicación. A la edad como de 12 años hacía como el lip sync de las canciones, entonces me ponía a ver un video de una canción X y la cantaba encima. Entonces, creo que naturalmente se fue desarrollando esa habilidad inconscientemente. Yo nunca pensé que iba a trabajar en doblaje, no era mi meta, no era mi fin, tampoco en locución comercial. Yo iba a ser futbolista, ¿cachai? O sea, nada que ver, pero siento que naturalmente esas cosas pasaron. No por una forma de obligación ni nada, ni que yo dijera, no, es que yo quiero ser una voz de doblaje y quiero, no, no iba por ahí. Pero sin embargo, todo lo que aprendí en fútbol, que es disciplina, trabajo, pasión, horas extra, etcétera, la fui involucrando dentro de mi trabajo y eso obviamente me ha permitido ir haciendo diferentes cosas dentro de la industria de la locución y el doblaje. Entonces, se vuelve mucho más natural mi proceso. Sí, totalmente, pero yo creo que exactamente, teniendo el ejemplo en casa, estudiar, pero también platícanos esa parte del fútbol, porque también es gran pasión que la que Sí. tenías, que creías que ibas por allá. ¿Qué fue lo que pasó que ya no seguiste por ese camino? Lo que le pasa a todo futbolista que es apasionado, me lesioné. Y, Ah, y la lesión fue mucho me más lo fuerte, imaginé. fue mucho más fuerte que mis ganas de seguir. Sí, pues, sufrí en un partido de fútbol sufrí un codazo y ese codazo llevó a que en el fondo como que tuviera una distensión en la columna y eso me molestó mucho tiempo y al final ya dije, ya no más. Y naturalmente mi papá me dijo, bueno, yo soy locutor, ¿por qué no estudia ingeniería en sonido? Entonces podríamos hacer algo en conjunto, tú te preocupás de los audios y toda la cuestión. Y estudié un año de ingeniería en sonido, me fue pésimo, la matemática no era lo mío, pero sin embargo aprendí muchas cosas dentro de la ingeniería en primer año, de ingeniería en sonido, y eso también sin querer queriendo me llevó a que en esa misma universidad se estaba abriendo la escuela de teatro y fue como pasar de una escuela a otra y seguir el trayecto. Y ahí obviamente todo se fue fusionando. Después obviamente uno va aprendiendo, se va perfeccionando, tomando cursos, talleres, harto YouTube para aprender cosas técnicas
Y Ujú. obviamente también el networking, la gente que está a tu lado, también ha sido un soporte muy importante para mí porque han sido muy abiertos en responderme inquietudes, sobre todo en el tema de edición, grabación, etcétera, en su principio, Sí, claro. porque pertenecía a los primeros locutores que estábamos dentro de Facebook, o sea, de esa generación que vendíamos, ofrecíamos servicios en Facebook. Porque antiguamente los locutores lo ofrecían en un CD y se iban a los diferentes estudios y presentaban su MP3, etcétera. Pero cuando llegó Facebook y llegó el Internet, empezaron a aparecer estos grupos de audiovisual, etcétera, y nosotros empezamos a aparecer para ofrecer nuestros servicios. Entonces yo siempre me he sentido como de ese nicho, como en el fondo decir, bueno, somos los primeros locutores de Internet que empezamos a hacer proyectos. Sí, totalmente. Así como tu papá también fue el pionero en toda la parte de la locución, pues su hijo tenía que hacer algo igual. Sí. O sea, claro, po, en el que lo que pasa es que uno no siempre yo lo he visto de esta manera. Yo soy una persona que soy demasiado, no sé si se nota, pero bueno para hablar, pero también soy muy cuestionador de las cosas. Me gusta mucho cuestionar, incluso hasta el mismo sistema, me encanta cuestionarlo y trato siempre de buscar soluciones que sean fáciles, o que no sean tan complejas, pero que lleguen al mismo resultado. Entonces, cuando yo entré en este mundo de la locución, y el doblaje, siempre busqué la manera de decir, bueno, ¿cómo me puedo hacer independiente o cómo yo puedo acceder a lo mismo que están accediendo en la empresa, pero desde mi casa? Y ahí Claro. empecé con el tema del home studio y tener un buen estudio y comenzaba a grabar y enviar a los clientes. Entonces, a los clientes les decía, no, no te preocupes, yo no arrendemos estudio, no te preocupes por eso, yo te lo puedo enviar desde mi estudio. Y ellos como me dijeron, ¿cómo de tu estudio? Sí, yo tengo un estudio armado, puedo grabarte, te lo envío en MP3 por internet. Y así empezamos a dar ruedo y después obviamente eso se volvió como un estándar dentro de si queréis grabar y tener un cliente, tenía que hacerlo así. Pero siempre fue con un tema de poder resolverme la vida a mí, ¿cachai? Como decir, pucha, estoy chato de viajar 2 horas para ir a grabar 3 frases de doblaje, después tener que hacer hora, tomarme un café, me tomé el café, la frase que grabo ahora, entonces, ¿cómo lo hago de una manera más eficiente y no tener que estar perdiendo el tiempo? Y ahí empezaron a aparecer diferentes soluciones que me permitió después, más adelante, tener una productora y la productora funcionaba de una manera completamente distinta a cómo funcionaban las productoras o los estudios de doblaje. Y eso también me ayudó a generar muchos proyectos. No, excelente. Y sobre todo todos los personajes todo lo que has hecho en doblaje ha sido impresionante, Caco. Y Mm. sobre todo acá en México, creo que te queremos, te admiramos mucho. Por eso yo voy viendo y digo, a ver, por acá, empiezo así que, o sea, que si alguien por ahí nos va a ver tarde o Sí. temprano, de otros países, escríbanme, manden inbox, búsquenme como Marta Valero Locutora en todas las redes, porque yo ando buscando quién puede hacer parte y hacerle este homenaje como hoy le tocó a Caco y hoy le tocó a Chile, por supuesto. ¡Eso! Eso, que viva ¡Eso! Chile, cómo no. ¡Tiririrí! Y Muy sobre todo bien. hoy te digo, ¿sabes qué? Caco, aquí en México, el 2 de febrero, no se nos olvida a los mexicanos, porque cuando vienen los Reyes Magos, al día siguiente partimos la rosca de Reyes y dentro de ella viene el niño Jesús, el niño Dios Ah, sale en la partida del pan de la rosca. eh, la persona que le sale tiene que pagar, por así decirlo, la fiesta de los tamales. Los tamales es también un, pues una cosa mexicana, se me fue la ¿celebración? palabra. Es un guisado, una comida mexicana Ah, especial, los tamales. Entonces, la persona que le sale tiene que pagar los tamales a todos los que estuvieron en esa reunión. Entonces, hoy es el día de los tamales para todos los mexicanos y hoy desde la mañana me dice mi hijo, ay, se me antojó un tamal. Y ya se fue a conseguir tamales y no conseguía, y no conseguía, y no conseguía. ¿Por qué? Porque hoy fue puente, hoy no hubo, no es laborable. Entonces, mucha gente mm. no hubo, o los pocos lugares donde llegó a conseguir, los que si fueron a trabajar, se acabaron. Entonces no he comido tamal, Oh, todavía sí. falta que acabe el No, día, sí, sí he comido pero tamales, he tenido la oportunidad de comer tamales, una vez que estuve en Monterrey, en un evento de anime que se hace de cosplay, etcétera, y ahí tuve la oportunidad de comer tamal, también comí cabrito, ahí aproveché de comer varias cosas, qué porque iba rico. invitado como la voz de Sokka en Avatar: La Leyenda de Aang. Entonces a mí fue todo un cambio enorme, y interesante también el mundo
El Ya te mundo. pone el Caimán tus aplausos. ¡Eso! Es que anda volado el Caimán, porque como su cumpleaños es el jueves, sí, por eso. Se está preparando, po. Entonces, por eso es puente, porque el 5 de febrero celebramos también, ¿no? Y entonces, por eso aquí los puentes se hacen el lunes, no es laborable para que se corra la semana y no se interrumpa entre semana el día Claro. feriado. Entonces, Ah, anda volado, anda volado. ¿Le podrías mandar una felicitación con la voz de Soca, porfa, aprovechando que estamos hablando de él? necesitamos, Caimán, que te prepares porque tenemos que luchar contra la Nación del Fuego, así que tienes que preparar todos los tamales. Tenemos mucha hambre. Apa también quiere comer un tamalote gigante, así es que te esperamos para poder hacerlo ahora. ¡Yeah! Ahí está, Caimán, ya tienes felicitación Vamos, especial. que Mira, podemos ahí está. hacerlo. Ay, no, qué bonito. Pero también, oye, en la parte también, hablando de tu familia, Ujú. ¿tu esposa es locutora? ¿Tiene algo que ver con este mundo o nada que ver? A mi esposa tuve la suerte de conocerla en la empresa que se llama DIN Doblaje Internacional. Ujú. Era secretaria recepcionista en ese momento, nos conocimos ahí Grande. y sí, pero ella no tiene nada que ver con el tema con la actuación, ni la locución, ni el doblaje, ni nada, pero sí fue un apoyo importante en mi vida porque me ayudó a también administrar lo que era la productora, entonces ella se dedicaba a toda la parte de administrativa y yo a toda la parte de gestión y logística, etcétera. Entonces, conoce muy bien el tema. Mis hijos han participado, el mayor participó en algunos comerciales acá en Chile de locución y la más chica tiene un interés, le gusta mucho el anime, pero ahí como que le digo, ya sí, pero que sea un hobby nomás, tienes que estudiar igual. ¿El del medio Pero es varón? sí, ¿Son el dos del niños medio. y una niña? Tengo 2 niños y una niña, 2 hombres y una mujer, mujercita. Mm. Y nada, pues, estamos todos involucrados, o sea, en el fondo, saben lo que hace el papá. Yo tengo un home studio acá en mi casa, o sea, me construí una oficina para poder trabajar acá y no moverme, porque no me gusta gastar mucha energía. Pero en el fondo saben lo que hace el papá, están pendientes también de lo que hago, porque me dicen, oye, salió un comercial con tu voz, oye, salió tal cosa, oye, tú grabaste acá. Ellos también con sus compañeros le dicen, oye, mi papá hace tal voz, y le preguntan, les mando saludos a los compañeros y todo. Pero estamos como muy ligados en eso. Ahora mi señora no, pues trabaja, en este momento está trabajando en una empresa que se dedica a otra cosa y así cada uno también tiene también su espacio para poder hacerlo. ¿Cachai? Pero en general todos sabemos lo que hacemos y los niños acá han vivido todo el tiempo como yo, como viví con mi papá, lo mismo de silencio, hay que grabar, ¿y qué estoy haciendo? ¿Y por qué tienen la puerta cerrada? Y todas esas cosas. Guau. ¿Tienes hermanos? Tengo una hermana que no la veo hace mucho, pero tengo una hermana que es mayor que yo. Y mi Mm. papá y mi mamá están vivos, con ellos hablo bastante. Estamos muy lejos dentro de la misma ciudad como para vernos seguido, pero nos vemos bastante seguido, bastante frecuente. ¿Y ella no se dedica al mundo de la locución? Mi mamá no y mi hermana tampoco. Mm. Yo, por esas cosas de la vida, sin querer queriendo, mi hermana quiso como emprender en el mundo de la locución y fue una de mis primeras alumnas cuando comencé a hacer taller y curso. Ella fue como el chivo expiatorio de la Sí, o sea, metodología. todo queda en familia, no pasa nada. Total, si quedaba traumada, da lo mismo, era mi hermana, así que la podía golpear si quería. No, y con ella probé cosas junto con otras personas también que se involucraron en ese curso y después no quiso, como que al final dijo, no, lo que pasa es que prefiero mantener la seguridad del contrato en una empresa que estar ahí trabajando como emprendedora. Así que, Claro, pero es que no a todo mundo se nos da, ¿no, Caco? no, es difícil. O sea, lo que yo siento es que cuando uno tiene un talento y tiene una pasión y se perfecciona en base a eso, no solamente te tienes que perfeccionar en el ámbito de, no sé, pues hacer una buena locución, tomar clases de actuación o cómo grabar tu home studio, etcétera, sino que también tiene que tener otras nociones que tienen que ver con facturación, cobrar, mostrarte al mundo, generar networking. Son como todas las herramientas que tiene un emprendedor finalmente. Porque tú lo que Claro, estás y a fin de explotando es tu cuentas voz. todos van de la mano, ¿no? ¿Cómo? Todos van de la mano, se van amalgamando, tú por acá, yo por acá y hacemos equipo.
Exacto, y en el fondo, más que eso, es entender que tú eres un servicio que ofreces a la comunidad. Entonces, ese servicio que supuestamente, si lo miramos como una empresa, tiene a varios departamentos, esos Ujú. departamentos existen en ti. Entonces, es complejo porque muchas voces vienen, cuando vienen entrando y no entienden cómo funciona el medio, tienden a hacer como, a cometer muchos más errores que finalmente hacen que esa pasión o ese talento se vaya disminuyendo y al final tiran la esponja. Y en vez de entender de que son parte de un engranaje y que ese engranaje funciona de una manera en la cual nosotros tenemos que adaptarnos con ciertas condiciones. Oye, ¿y cuál es, hablando de errores, cuál es el error más común que cometen, perdón, los nuevos locutores o las nuevas personas, los nuevos locutores o actores de doblaje? ¿Cuáles son los errores más comunes ahora actualmente y se ha cambiado de cuando tú comenzaste a cómo está ahora? Mira, yo creo que el error común, el más común que yo creo, es ofrecer algo que no sabes hacer. Ese es, yo creo que es uno de los errores porque en el fondo tú estás ofreciendo algo, no sé, puede pasar, pero un locutor comercial puede decir, bueno, yo soy locutor comercial y aparte hago doblaje. Y a lo mejor esa persona nunca tomó un curso de doblaje, nunca hizo doblaje, pero como cree que hace locución, puede hacer doblaje. O al revés. Yo soy actor de doblaje, pero también hago locución. Entonces, tratar de meter una expectativa que no es que en el fondo te juegue en contra en la industria, sino que en el fondo te juega en contra a ti, porque en el fondo es una habilidad que no desarrolla. Entonces, Ujú. ¿a qué voy con todo esto? Que en el fondo uno tiene que ser lo más transparente, pero sin embargo ir creciendo, entendiendo cuáles son tus debilidades e ir fortaleciendo esa, o sea, corrigiendo esas debilidades para fortalecerte y obviamente entregar más servicio. El otro problema que existe es que mucha gente acepta presupuestos que son, obviamente, son muy bajos para lo que realmente es la industria. O sea, aceptar pagos que están muy por debajo por solamente tener la posibilidad de grabar algo y poder como meterse en el medio, quizás esa no es una buena vía, sino generar networking, como visualizarlo de otra manera. Entonces, y lo otro más importante también es el equipamiento. Muchas veces el equipamiento de las voces no es el que se sugiere tener, el estándar que está dentro de la industria. Y obviamente eso tiene que ver también con un tiempo en el cual esa persona se vaya involucrando, porque no es llegar y comprar equipo y voy a ver si me va bien, sino que también entender de que siempre hay que buscar esa visión de tener un buen equipamiento, un buen lugar donde grabar, un buen ingeniero, o hacerte amigo de algún productor en algún estudio, etcétera, para que se genere un buen trabajo. Yo creo que por eso la inteligencia artificial está entrando tan fuerte, porque está tomando todos esos nichos, todos esos detalles que las voces en el fondo estamos pasando por alto. Y en el fondo está entrando la IA con mucha fuerza porque logra hacer dentro de su tecnología todas esas cosas. Sí, ahora sí que está el huequito y está abierta la puerta y ahí, por ahí está entrando. Sí, sí, y está entrando muy fuerte porque los sistemas están muy avanzados. Entonces, el otro día estaba viendo un video de un locutor que es británico y él decía, la locución comercial murió, ya murió, o sea, no hay forma. Ya una inteligencia artificial puede, en el fondo, leer un texto como lo hace cualquier persona que pueda leer un texto. Entonces la diferencia que va a existir ahora enorme no va a ser solamente de que las voces se van a poder diferenciar por el voice acting, por la actuación, por la conexión con las emociones y que esas emociones se transmitan a través del micrófono. Y esa es es un pie que hay que pensarlo muy bien porque me ha pasado dentro de estos años que hay voces que suenan demasiado planas y que obviamente suenan casi robóticas. Sí, Y ahí es sí. donde se genera esa ilusión de decir, bueno, en el fondo, si suena tan robótico, mejor contrato una IA, me sale más barato, pago un plan mensual y saco todas las locuciones que quiera. Y en el fondo no es eso, la idea es que nosotros podamos perfeccionarnos hacia la actuación, hacia la conexión con las emociones. Y eso lo entendí hace muchos años atrás, cuando empecé a armar la metodología, donde yo me preocupé mucho de que las voces entendieran que la primera conexión que uno tiene que hacer son con las emociones y no con el texto, ni con el diálogo, ni con la frase. Y en base a eso, generar una comunicación. Entonces rompí como la estructura que siempre cuando uno va a una clase, como que lo primero que te dicen, es que tenéis que entender el texto, el texto, el texto, el texto. Y decía, Sí, sí. ¿cómo tenéis que entender el texto si ni siquiera te entiendes tú mismo?
ni siquiera sabes cuáles son tus emociones, ni tus energías, ni cómo las sacas de tu cuerpo para poder tomar un texto. Entonces yo parto de la premisa anterior, del individuo, desde la introspección hacia lo externo. No, excelente, porque como dices tú, llegas y te dicen, a ver el texto, ahí está el texto, ¿no? Y no, Claro. tienes como dices tú y todo el talento que tienes tú, Caco, es eso, que has aprendido y que aparte me Mm, encanta todo lo que tienes en YouTube, todo lo que tienes en TikTok, o sea, compartes tu talento, compartes tu conocimiento y una de las mm. cosas muy importantes que siempre remarcas es eso, saber entender tus emociones, conocerte a ti Sí, mismo, po. porque si no te conoces ni siquiera, ni sabes ¿qué te duele? ¿Cómo te duele? ¿Cómo llorarías? ¿Qué sientes? ¿Qué no sientes? ¿Cómo lo sientes? ¿En qué momento lo sientes? De ahí viene para que puedas expresar y que no haya esa IA. Claro, mira, a mí me pasó eso fuerte cuando yo comencé a hacer clase al principio en la universidad. Y yo venía con una estructura más o menos como decía ya el típico. Yo salí de la universidad y al tiro me dijeron, oye, tú, como te fue bien en tu examen de actuación, saliste con, ¿por qué no tomáis el ramo de locución y doblaje? Y dije, fantástico, sí, súper, me gusta. Ahí voy. Ahí voy. Y yo siempre échele para adelante. Entonces, cuando llegué a las primeras clases con los alumnos sobre ya grabar, yo me di cuenta de que hay un problema, de que yo a los chicos, siendo estudiantes de teatro, yo le estaba exigiendo algo que ni siquiera ellos sabían cómo entrar para poder hacerlo. Entonces, Ujú, todo el trabajo era muy racional, todo era como desde la cabeza, cómo sonaba en mi cabeza y cómo lo replico de lo que suena en mi cabeza a través de mi voz. Pero la voz no funciona así. La voz siempre yo he llamado que la voz es el resultado de un todo. El resultado de tu voz, de cómo tú hablas, de cómo te comunicas, de cómo dices las palabras, dónde acentúa, el ritmo que tiene, etcétera, viene de 4 elementos que son súper importantes, que es la emoción, el cuerpo, la mente y la respiración. Si cualquiera de estos 4 puntos falla en algún momento, no sé, pues, está mal colocada la respiración, o mi cabeza está divagando y se está yendo para otro lado, o mi cuerpo no tiene la tonicidad correcta para lo que estoy haciendo, esa voz no va a salir completa, no va a salir en un 100%, y siempre va a tener una falla. Pero cuando yo corrijo esos procesos antes de hacer la locución o cuando me estoy preparando, empiezo a corregir esas cosas, y eso tiene que ver con una introspección, con saber cómo soy yo internamente. Eso va a permitir que yo pueda tomar un texto y darle, obviamente, el sentido que me están pidiendo, al ritmo que me están pidiendo, con mis emociones, con mi forma de hablar, con mi talento y con todo lo que viene después. No es al revés, no es desde el texto construyo, sino que yo ya construí antes para darle vida al texto. Oye, aquí me está viniendo una cosa loca a mi hablando de locuras, por eso siempre les digo que soy locutora y estoy locutora. Un comparativo que me hicieras, Caco, entre el fútbol y toda la parte del doblaje, de la locución comercial, de la locución. Un comparativo en afirmativo y a lo mejor en negativo, como tú quieras. Desarróllame el tema así, se me vino la idea loca ahorita. Mira, es súper simple y lo voy a clarificar mucho más. Cuando yo hice la metodología, porque yo tengo un método que se llama el método voz holística. Lo que yo hice en el método voz holística fue dividir cosas, o separarlas. O sea, yo partí desde el punto de decir, ¿qué es la voz? Y luego fue separando. Entonces yo llegué al resultado de que es cuerpo, emoción, respiración y mente. Luego de eso, yo seguí dividiendo más las cosas, es decir, ¿cómo yo llego a eso? Entonces, si yo lo comparo con un equipo de fútbol, el equipo de fútbol siempre va a buscar la manera de meter goles hacia el arco, ¿cierto? El Ujú, arco, en fondo, el arco contrario, es el resultado, o sea, es la emisión de mi voz correctamente. ujú, Si yo no tengo acomodado a los jugadores dentro de la cancha de manera correcta, que puedan hacer pressing, que pasen el balón, que pique el lateral o que el delantero se mueva dentro del campo de una manera adaptable, no voy a poder conseguir ese espacio para poder hacer el gol. Lo mismo pasa con el tema de la voz. Si yo no refuerzo mi tonicidad muscular, o sea, si mi cuerpo es un cuerpo que no tiene energía, si yo no tengo la capacidad de cambiar mi energía, mis estados energéticos, para cambiar mis estados emocionales o manejar mi campo visual o mi campo imaginativo o entender estructuras o dinámicas del texto, finalmente voy a alejarme de lo que me están pidiendo.
Y lo que te están pidiendo, que es el brief, es lo que te pide el entrenador. El entrenador te dice, oye, yo necesito que hagas tanta cantidad de goles. El brief te dice, oye, yo quiero que tu voz suene con estas características, de esta forma, con este tono. En el fondo es un mapa en el cual uno tiene que llegar. Pero si uno no tiene desconocimiento de todo eso, es como tener jugadores fantasmas que no sabes lo que están haciendo, o jugadores que en el fondo son rebeldes y no te hacen caso, finalmente no vas a llegar a punto. Entonces, obviamente todo eso es un proceso muy importante que se concientiza. Para mí esa palabra es importante. El concientizar significa, lo entiendo, lo comprendo desde la emoción y luego lo ejecuto. ¿Cachai? Y esa Ujú. ejecución es la que me permite equivocarme, probar, testear, etcétera, para ir ajustando hacia dónde va el mensaje en este caso. Ay, me vino así como la idea de que practicas penales para que cuando sea el bueno, lo ejecutes correctamente. Exacto. En el fondo, lo que tú buscas es como generar un mensaje tan orgánico y tan natural que la persona que te escuche realmente lo sienta. Y eso es lo que nos está pasando, que la inteligencia artificial en ese aspecto no lo logra hacer y no lo va a lograr hacer por diferentes razones, pero sin embargo logra emularlo. Pero nosotros como voces tenemos que tener la capacidad de poder conectarnos con nuestro ser interno, con nosotros mismos, para luego poder conectarnos con otra persona. Y eso es lo que hace la diferencia del lenguaje humano, que nosotros cuando hablamos nos conectamos con otra persona. Guau. ¿Cuál ha sido el momento más emocionante que has vivido en el mundo del doblaje? ¿Cuál ha sido así el que, wow? Uf. Digo, son varios, me imagino, con tantos años y con tanta trayectoria, Ay. pero debe de haber algunos 2, 3 consentidos que te hayan marcado, que los recuerdes bien. Mira, yo creo que es una tontera, pero, cacha, pero Ujú. el que alumnos míos o personas que hayan pasado por esta metodología conmigo, donde yo la agarré a machetazo, hayan logrado desarrollarse y hayan llegado a hacer cosas como para Marvel o para Netflix, empresa importante, creo que ese es un gran logro. Ahora, mío como personal, creo que fue la Ujú. primera vez que logré tener como una marca, la confianza de una marca que pasara los 4 meses, ¿cachai? Como que porque siempre te va cortando, duráis 2 campañas, 3 campañas, pero cuando te dicen: "No, tú eres la voz de tal marca", y digo: Ujú. "Guau", y para mí es un logro ya también personal. Entonces, Claro. pero en el fondo de todo esto, yo también aprendí algo que creo que también es súper necesario, como traerlo a la mesa. Nosotros somos dueños de un proyecto en particular, o sea, nuestra voz va a estar siempre en un proyecto particular. Nosotros, como locutores o actores de doblaje, siempre vamos a estar presentes en ese spot o en ese capítulo o en esa serie con cierta cantidad de capítulos. Por ende, tenemos que entregar nuestro 150% siempre o 200% siempre para que el resultado de ese proyecto cumpla la expectativa. Si nosotros nos ponemos a pensar más, decir, oye, no, es que yo voy a ser la voz de esta marca y voy a estar siempre con esta marca, ya pierdo la visión de lo que realmente es mi servicio o mi función, que es conectar a través de ese mensaje en ese spot o en esa película con la persona para que realmente esa persona o lo sienta, o compre o venda o ejecute algo, ¿cachai? Entonces, en el fondo, pensar en una carrera a largo plazo, sí, obtener tu objetivo, pero siempre pensar que estás siempre entregando tu 200% a algo muy puntual. Y que así como apareció, va a desaparecer. Y así como va a aparecer, va a desaparecer. Entonces, tener siempre, porque hay mucha gente que se frustra con eso. Es como Sí. decir, oye, es que yo estaba grabando, ejemplo, no, es que yo estaba grabando la voz de Mercado Libre y no sé por qué cambiaron y por qué me cambiaron y por qué se pusieron a este locutor y, pero ¿cómo se le ocurre y pelear por eso en el fondo decir, oye, loco, eh, preocúpate de que lo que hiciste en el spot realmente valga la pena. Cuando uno entrega el 120% te van a llamar al otro spot. Siempre ha pasado así. A menos que haya un cambio de la línea del mensaje, del comercial, de la marca, y eso obviamente uno lo tiene que entender porque es parte de un engranaje. Claro, por supuesto, porque a veces nos casamos con las marcas, ¿no? Nos Exacto, casamos con la marca y de repente dices: "Chin, ya me cambiaron, ya no me escogieron, ya no me exacto, eligieron", exacto.
Y me pasó a mí en una ocasión también aquí en las carreras deportivas acá en México, que es lo que hago, estaba yo con una marca, me pegó muchísimo, ya no me volvieron a hablar, nunca hice nada, nunca entendí, ¿no? Y mi hermano me decía, mi hermano Ángel, que le mandamos un saludo, que está en Los Cabos ahorita, este, me decía, van a llegar más cosas, te van a llegar más cosas, te van a llegar más cosas, más marcas, ¿no? Y esa parte también mental que debes de tener, como lo Sí, venimos hablando ahorita, Caco, es, ok, sí, me da tristeza, no hay, pero van a llegar cosas mejores, o llegan exacto, cosas mejores sin querer, van llegando y sin que tú las busques, porque como hiciste buen trabajo, dejaste esa escuela. claro. Ahora, lo importante también es que nuestra área, sobre todo el tema de las artes, la locución, el doblaje, etcétera, es una de las áreas que uno tiene que tener la fuerza y la resiliencia porque es la que más te dicen no todo el tiempo. Ujú, O sea, siempre te están diciendo: "No, no quedaste, no, 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 eligieron a otro, no, o sea, que no, no, no funcionó, no, esto, otro". Entonces, cuando aparece un sí, uno dice: "Uy, ya, después de 20 no, apareció un sí, qué rico, ya, bacán", y ya, y lo disfrutáis. Y aprender a disfrutar ese momento, eh, creo que eso es lo que a uno hace que la chispita siga avanzando. Porque, no sé, pues yo, por ejemplo, en un mes puedo tener 20 casting y de los 20 solamente uno me lo gané, o 2 y como que le gusta al cliente. Pero hay 18 intentos en los cuales también uno le permite poder probar cosas para poder salirse también del molde. Y eso también es claro. importante, que tengas esas oportunidades. Porque aquí viene ya como mi pensamiento buenista y digo, bueno, por lo menos tengo 20 oportunidades y hay otras personas que tienen cero, Ujú, ¿cachai? totalmente, totalmente. Anécdotas también que nos puedas platicar algunas, como le platicaba la otra vez a Sebas, en esa época cuando todavía ponías en el atril la hoja, o que no haya el micrófono, no sé, que se haya caído, no sé, algunas anécdotas que tengas por Mira, ahí. una vez tuve, estaba armando el estudio y había comprado un compresor DVX del 216, creo que era. Y lo tenía como ruteado dentro de la conexión. Y se me acerca un día y me dice René Pinochet, también actor de doblaje y locutor, y me dice: "Oye, ¿sabes qué? Necesito grabar una cuestión para una marca, me ando por cerca, ¿puedo pasar?". Y yo dije: "Ya pasa". Listo, ya Venga. pasó, y era un chorizo igual largo. Y yo tenía la tendencia de hacer un proceso técnico que era como grabar la cuestión y después pasarlo por el compresor y después sacar una versión final de ese compresor. Entonces ya grabó y toda la cuestión, bla, 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 y listo, grabó, y nos pusimos a conversar y todo, sí, pero reíamos, y terminó el proceso de compresión. Y yo le digo al René: "René, listo, ¿sabes qué? ¿Está listo el archivo? ¿Dónde te lo mando?". "No, mándamelo al correo". Ya se lo mando al correo. René Pinochet se va y toda la cuestión, ya, chao, cuídate. Y me llama a las 2 horas y me dice: "Oye, Caco, ¿sabes qué? ¿Qué pasó?". "Oye, ¿sabes que me rechazaron la locución?". Y yo: "¿Por qué?". "Porque el productor dijo que estaban unos hueones hablando atrás, que decían, ¡ay!, se reían". Claro, ¿qué pasó? Que cuando hice la compresión, dejé el micrófono abierto del tollback y como el tollback estaba dentro de la sesión, agarró todo, pues. Entonces agarró lo que había grabado él, más lo que estábamos hablando nosotros afuera. Yo le dije: "Pucha, René, digo, si queriste venir de nuevo", me dijo: "No, ya estoy en mi casa, así que grabo acá, ya, chao, gracias". Así han pasado chorrocientas cosas, me han pasado con clientes, me han pasado una vez se me ocurrió, tenía un cliente en Turquía y me decía: "Oye, ¿sabes qué? Necesito que me lo subas en este servidor, en este por FTP, los capítulos que habíamos hecho del doblaje". Y yo ya feliz dije: "Sí, no te preocupes, nosotros acá en Chile tenemos la mejor internet, va a estar en 2 horas la cuestión". Cuento corto, me fui donde mi papá, que tenía en ese momento banda ancha, que era un privilegio en su departamento tener banda ancha, porque supuestamente la cuestión subía y todo. Bueno, la Ujú. pega se demoró en llegar 4 días. Y tenía a la turca hablándome en inglés por el teléfono todos los días, que cuándo subía, que cuándo, y yo tratando de resolver el principio. ¿Sabes lo que pasa? Es que la internet no funciona, todo lento, toda la cuestión. Todas esas cosas, detalles que me han pasado en la vida, me ha significado a mí decir, ok, el proceso está mal, está funcionando, estoy haciendo las cosas mal, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cambiar el sistema. Y ahí ya, cuando cambié el sistema, ya tenía un servidor propio, entonces yo los conectaba yo a mi servidor y de mi servidor ellos descargaban y así fui entendiendo cómo funcionaban las cosas. Claro. Pero
pasan cosas en el último minuto, o sea, yo lo que creo es que uno tiene que, para esta pega, uno tiene que tener una mente súper abierta, entender que hay veces que el control no pasa por ti, pasa por otras personas, las decisiones pasan por otras personas, o sea, yo podría decir, no, esta locución está perfecta y no es lo que busca el cliente, así hemos estado yo, por ejemplo, haciendo casting de un personaje durante 3 meses, porque le gusta así, le gusta así, le gusta así, después llega el de arriba, el que toma la decisión y no, no me gusta, hágalo de nuevo y eso pasa. Entonces, aquí pueden pasar muchas cosas. Entonces, yo siempre le digo a las voces que están partiendo, las voces nuevas, las que están integrándose en este maravilloso mundo, resiliencia, paciencia, tranquilidad, eh, tratar de siempre hablar con otros pares para entender cómo funcionan las cosas, no porque uno crea, hay algunos que vienen del mundo privado, entonces dicen, no, o sea, que en el mundo privado tú haces algo y te lo pagan a fin de mes. Acá no es lo mismo, funcionan los sistemas de manera distinta. Entonces, creo que el networking, el conocerse, el tener estos programas, tener estos espacios, lo mismo hacíamos en Chile Voces cuando creamos Chile Voces, se generó por esos mismos motivos para que nos conociéramos, supiéramos quiénes son las voces que están saliendo. Y así hemos ayudado a muchas voces porque en el fondo van entendiendo cómo funciona el ecosistema de la industria de la locución y el doblaje. Y son necesarios más aún cuando tenía a la vuelta de la esquina una inteligencia artificial que te está acechando, y aparecen trabajos que uno dice, wow, esto me lo pagarían en 10 años, me lo están pagando en un solo trabajo, pero uno no sabe los costos que tiene, lo que significa meterse en eso, o cómo va a pasearlo también. Sí, totalmente. Pero pues hay mucho talento también en Chile y también tu acento neutro también es muy importante. También yo creo que encontrarlo te ha de haber costado, ¿no? ¿O no? ¿Cómo fue? Mira, yo hice siempre caso a lo que dijo una vez Sandro Larenas, que es la voz de Garfield. El Ujú, acento neutro en español bien hablado. No hay ujú. otro. Ahora, si uno lo quiere llevar a un estándar, claro, aparece México como un estándar. ¿Por qué? Porque son los padres del doblaje. Y en ese aspecto uno no puede decir, no, es que yo. No. N- Es así y es lo que pide la industria. Entonces uno trata de acercarse a eso. Pero sin embargo, yo lucho también con eso de decir, bueno, hablemos bien, respetemos las consonantes, respetemos la sílaba, démosle espacio a cada una de las palabras para poder entrar en los tiempos y poder hacer un buen doblaje, pero sin perder la interpretación, las emociones, los ritmos, las dinámicas, la estructura, ¿cachai? Para en el fondo llegar a lo que me están pidiendo. Muchos pasan que se aplanan en esa búsqueda, y ahí es donde, nuevamente, sigo insistiendo y lo voy a seguir recalcando, es donde la inteligencia artificial nos pega 20.000 patas en el poto. Totalmente, totalmente. ¿Y qué piensas de ella? ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? ¿Le tienes miedo? ¿Cuál es tu perspectiva a ti, Cacolia? Mira, yo le perdí miedo a la inteligencia artificial hace mucho rato. Llevo 2 años metido como de lleno, estudiando mucho cómo funciona la empresa, como Eleven Labs, Dotformer, no sé, y en el fondo entendiendo para dónde va, por qué la están usando, como el fin de eso. ¿Para qué quieren meterse con inteligencia artificial y las voces? Y eso me ha llevado a explorar muchas cosas, desde entender cómo aprenden las inteligencias artificiales con la voz, los mecanismos que tienen para aprender, qué es lo que hay que resguardarse uno como voz profesional de lo que uno no tiene que hacer, y hasta armar interfaces que me permiten hacer más eficiente mi pega. Yo, por ejemplo, ahora tengo una interfaz que, usando las voces que me dan los proveedores, ni siquiera clonar mi voz ni clonar la voz de nadie, sino la que ellos ofrecen como catálogo, yo puedo Ujú. tomar esas voces y manipularlas. Eso quiere decir que bajo mi metodología tiene una estructura, yo bajo esa misma estructura puedo hacer que esas voces suenen un poquito más realistas. Es cuático porque uno dice, pero ¿cómo si tú eres locutor? Sí, pero en el fondo lo que estoy tratando de hacer es decir, bueno, ¿cuáles son, hasta dónde más puede llegar la inteligencia artificial? ¿Hasta dónde más nos puede quitar a nosotros el trabajo? Y uno se va dando cuenta de que la inteligencia artificial, para poder funcionar como voz humana, tiene que cambiar la forma en que aprende esa inteligencia artificial.
Lo que existe actualmente es muy complejo porque se preocupa solamente de patrones de la voz, ciertos tonos, ritmo, pero ya tiene atrás una base de datos enorme en la cual agarrarse. Pero la voz humana tiene ciertos detalles que son imposibles de detectar para la inteligencia artificial. Entonces, eso tiene que ver con la estructura que uno toma la frase, los ritmos, dónde comprime la frase, dónde la abre, esos juegos de velocidades. Eso no lo hace la inteligencia artificial. La inteligencia artificial te entrega como una estructura con cambios de tono, ciertas pausas, pero es eso. Eh, entonces, cuando yo me voy dando cuenta y voy diciendo, bueno, esto se vuelve interesante, ¿por qué? Porque sí, aunque tú no lo creas, hay empresas muy grandes que sí están utilizando inteligencia artificial para sus proyectos, porque con esto de la inteligencia artificial se abrieron más posibilidades de doblar cosas, o sea, cosas de la India era muy difícil poder traer a Latinoamérica, cosas de Vietnam, Corea, Rusia, es muy difícil, ahora es más fácil. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial permite traducir, permite hacer cosas, y obviamente eso abre una nueva puerta en la cual nosotros como voces también podemos subirnos a esa ola, donde aparecen las voces híbridas y donde aparecen también las voces naturales para hacer esos proyectos. Ahora, siendo súper honesto, la inteligencia artificial tiene que tener un cambio real como para que pueda volverse algo muy natural, pero para que eso suceda, tiene que tener mucha data y mucha información. En Estados Unidos, las voces en inglés tienen mucha data y mucha información y por eso pueden hacerlo suenen tan como naturales. Pero Mm, nosotros en español le ha costado mucho a la IA porque nosotros tenemos diferentes tonalidades a través de Latinoamérica, que eso hace que la inteligencia artificial no logre discernir y entienda de que los diferentes acentos es como si fuera un acento único. Y aparte, la data que tiene, que eso me he investigado mucho, o sea, la incorporación de la información, los audios grabados que van a la IA son de muy mala calidad, son pésimos. Entonces eso hace que las voces que salen finalmente sean malas. Yo he trabajado, no he trabajado, estuve haciendo una prueba para una empresa muy importante que hace doblaje con inteligencia artificial. ok. Usé su plataforma para poder hacerlo, porque la idea mía era entrar como quality control. Ujú, La probé, me pasaron un video, la traducción, todo. En inglés funcionaba perfecto, en español era muy malo, era muy malo. Entonces ahí yo dije, estas empresas que son muy grandes están invirtiendo en un idioma que es el inglés, que obviamente va a ser el más amplio porque va a recorrer, pero el que va a entrar al mercado latino no les va a funcionar. no lo ¿Cachai? hace. No, va a ser complejo. Y para eso nosotros tenemos que poner un stop. Nosotros no tenemos que caer en esa donde te promete el cielo, mar y la tierra y te pagamos $10.000 para que grabes media hora. No. O sea, nosotros tenemos que empezar a generar ciertos cortafuegos en las pegas que nos están entregando, empezar a generar lazos que son mucho más fuertes, porque también hay productoras que están haciendo esa pega de, oye, grábame esta cosita y al final la están metiendo con la IA para cambiar el pitch y millones de cosas más, pero en el fondo nosotros tenemos que empezar a dudar de todo, ¿cachai? De todo lo que vaya a preguntar, para dónde va, los derechos, el uso, y si hay uso. Hay un pasabe, que hay como un pie de, legal que se Ujú, llama pasabe, que ese pasabe permite como legalizar tu cotización y decir, bueno, si tú vas a usar mi audio para inteligencia artificial, entrenamiento, etcétera, te van a caer las penas del infierno. Y ok. eso tiene que estar en todas las cotizaciones de todos y en todos lados para que los clientes vayan entendiendo de que la usurpación de voces, que en el fondo es tomar una voz, clonarla y ocuparla para lo que se te ocurra, es algo ilegal. Y lo bueno es que hay precedentes ya legales, como lo que pasó en California, donde una locutora le hicieron clonación de su voz, y ella fue demandó a la empresa y la empresa tuvo que pagar porque era un uso ilegal, porque no había ningún consentimiento firmado entre las partes. Entonces, en el fondo, es ilegal lo que está haciendo. Y en el fondo también entender, y aquí con esto y termino, Ujú, que todo lo que ocurre en inteligencia artificial, desde la creación de una imagen, la creación de un audio, la creación de un video, esas tres cosas que nosotros estamos involucrados, nadie puede cobrar por eso.
Claro. ¿Por qué? Porque está creado por un tercero, que es la IA, y por ende nadie se puede aprobar. Creo que en México hubo un caso de un artista que trató de legalizar un diseño de él hecho con IA y el tribunal dijo, no, pues si lo creaste con inteligencia artificial, ¿cómo va a ser tuyo? Y al final le Ujú, dijo que no lo podía, ¿cómo se llama? Inscribir a su nombre. ujú. Entonces, todos esos cambios que vienen para adelante, ahora en este momento va a ser más rudo el tema de la IA. Se pueden crear cosas maravillosas. Yo he creado muchas cosas maravillosas, desde tomo un audio de un e-learning que son, no sé, pues 20 páginas, la meto al sistema, una interfaz, le digo, oye, muéstrame los errores dentro del texto que tuve en el audio, me indica los errores donde está, entonces voy al error y corrijo al tiro. En vez de estar Ujú. revisando la media hora de audio, voy puntualmente donde está. Entonces, para cosas como herramientas, es muy buena Sí, y se pueden crear muchas cosas. Pero cosas sí, que tengan que ver con clonación es a donde uno tiene que tener cuidado, y si uno tiene la voz ahí guardada en alojada en algún proveedor, leer lo que te dicen, porque hay veces que te dicen, bueno, tú subiste en la voz y queda para nosotros, no queda para ti. pues Entonces hay que pues tener mira, mucho ojo. ya se nos vino el tiempo encima. Yo quiero que brevemente nos digas qué legado quieres dejar al mundo de la voz. Yo lo que busco es ser mejor que todos, no. Yo lo que siempre he buscado en lo que he desarrollado es que tengamos la capacidad de poder hablar de lo que nos pasa para ir construyendo mejores herramientas para nosotros como industria. De hecho, por eso mismo nace Chile Voces hace 4 años atrás, que no existía una asociación de voces profesionales en Chile, existió un tiempo muy lejano, pero necesitábamos conocernos, necesitábamos saber qué íbamos a hacer nosotros como industria, o como voces, porque estábamos ofreciendo un servicio que estaba mutando constantemente y que obviamente muchas personas por desconocimiento, por mala información, por mito, estaban tomando malas decisiones. Entonces, yo creo que lo que yo busco finalmente es que nosotros mejoremos dentro de nuestra industria para sentirnos cómodos y poder hacer lo que realmente nos gusta hacer. Entonces, cuando no hay trabas, cuando no hay cosas que te vayan limitando, de decir, pucha, es que el presupuesto está mal, o me están pagando mal, y etcétera, que son artificios que van apareciendo en el camino, cuando se logra eliminar todo eso con la conciencia de todos, creo que podemos desarrollar mucho más plenamente nuestro trabajo. Y es lo que yo veo en los gringos. Para mí, los gringos son un ejemplo enorme en temas de voice acting, por ejemplo. Ujú, Ellos tienen muy claro el tema de los contratos, lo que les van a pagar, los derechos, tienen una asociación súper fuerte que es la SAG-AFTRA, que maneja esos precios y lo habla con la industria, ¿cómo se llama? Logran llegar a acuerdos con ellos para mejorar la situación de las voces profesionales, o de los actores, o de los escritores, etcétera, porque saben que es una industria. En Latinoamérica nos está pasando que después de lo que fue la pandemia y en esa temporada de pandemia, como que eso nos permitió saber que existía una asociación de locutores en México, que había una asociación en Perú, que había una en Argentina, que hay dos en México, en otro en Honduras, en Ecuador, y ahí empezamos nosotros a entender y decir, estamos todos en la misma. Y muchas se empezaron a construir en ese momento. Y eso también sirvió para que nos conociéramos y también empezaran a aparecer todos estos eventos donde están los premios, donde nos reconocemos, que están los Viva Voces en Colombia, están los SAG-AFTRA en Estados Unidos, están los de México. Entonces, eso hace que finalmente nos vayamos reconociendo y nos vayamos respetando y entendiendo que existe un mercado así como local, que es nuestro país, pero hay un mercado también en el cual participamos que es latinoamericano. Y eso también permite que yo como chileno no cometa el error por querer ganarme un trabajo en México, cobrar menos. ujú, claro, por ¿Cachai? supuesto. Bueno, pues tus redes sociales, mi queridísimo Caco. Mis redes sociales, me pueden encontrar en TikTok como @cacoaliaga.estudio, en Instagram como caco.aliaga.bo. Y quería pasar un aviso, a ver si me deja. Adelante, venga, Como solamente tenemos 1 hora y no 1 hora y media, porque el caimán no nos da más. porque el Caimán está preparando su cumpleaños. Exacto. Mira, yo quería dar un aviso de que el día 17 de febrero voy a estar haciendo un taller charla, no, un taller corto, un workshop de voces e IA. ¿Cuál es el Okey. fin de ese taller? El taller no es decirte, te voy a enseñar a clonar tu voz. No.
el taller trata de entender cómo funciona la IA y cómo ya la puedo usar a mi favor, ¿cachai? Ok. Desde sistemas de interfaces de, no sé, de mejoramiento de entrenamiento, por ejemplo, así rápido. Yo creé una interfaz que es para práctica de doblaje. La persona entra, tiene 100 videos, toma el video, elige el personaje, graba. Cuando graba, una IA toma lo que grabó, lo analiza de acuerdo a los parámetros de lo que es la metodología y te entrega un resultado. Y te dice, mira, en acento neutro está en un 50%, en dicción tenía esto, las palabras que te equivocaste son esta otra, tenés que reforzar la intención, la velocidad, etcétera, etcétera. Entonces te entrega un registro de tu avance. Y eso tú después lo vas sumando con otro avance. O sea, entras de nuevo, graba otra película, etcétera, etcétera. Y eso te va entregando un registro. Eso no se podía hacer, se hacía antes manualmente. Ahora tú lo puedes hacer en línea con una inteligencia artificial que está pensada y tiene los parámetros correctos para hacer eso. Entonces, muchas cosas se pueden hacer que te ayudan a eficientar tu trabajo. Grabar remoto, pucha, sé que tengo que grabar tal cosa y hay varias APIs que te permiten en sonido, como comprimir, hacer postproducción de audio, limpiar audio, etcétera. Y todas esas cosas te ayudan. No es que te estén clonando la voz, sino que simplemente te están ayudando a entregar un trabajo y tú te puedas tomar las vacaciones, ¿cachai? Sí, Entonces, no. ese taller va a ser el día 17 de febrero. Me pueden buscar a través de Instagram o también de TikTok y ahí yo les doy más información de qué se trata, la duración, el costo y todo. Pero está súper interesante porque está basado también en base a mis certificaciones, que también he tomado certificaciones en base a la IA. Entonces, como darle esa vuelta de tuerca, decir, bueno, ¿le tengo que tener miedo a la IA? Yo creo que le tengo que tener miedo a la persona que está entre el asiento y el computador. A esa persona yo le tengo que tener miedo, porque esa persona es la que mal usa finalmente el sistema. ¿Cachai? Pues Pero la muchísimas IA, gracias. Pues, que te busquen, Caco, en tus redes ya, sociales para que puedan hacer contacto contigo quien esté interesado. Y yo quiero que te despidas, por favor, con la ya. voz de Soca, por favor. No puedo dejarlo pasar. Muchachos, las guerreras Kyochi en este momento están preparando la lucha. Necesitamos a los mejores hombres, incluido a ti. ¡Vamos! ¡Momo! Necesito que traigas toda la fruta. ¡Yapa! ¡Prepárate porque lucharemos contra la Nación del Fuego! ¡Vamos ahora, Ang! Yeah, bravo. Muchísimas gracias, Caco. Te digo que aquí nunca alcanza el tiempo. Gracias, Caimán. Gracias a todos los que estuvieron conectados, a los que van a ver el programa ahora, después, a la hora que lo vayan a ver. Gracias, un abrazo hasta Chile. Gracias por todo tu talento. Muchas gracias a usted por invitarme y gracias, Marta, por este espacio que me ha entregado dentro de la Asociación Nacional de Locutores de México. Un sueño para mí, cumplido. Eso, bravo. Gracias, Caimán, y feliz Oye, cumpleaños. sí, felicidades. Felicidades, Caimán, que te la pases muy bien el próximo jueves 5 de febrero, cumpleaños de Eso, Carlos Báez. El eso. Caimán se despide de su amiga Marta Valero. Esto fue El Poder de la Voz. Hasta la próxima. Chau. Gracias, Caco.